En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entramos en el 18º día de nuestro estudio bíblico y hoy empezamos leyendo el libro del Génesis, capítulo 39. José fue bajado a Egipto. Putifar, un egipcio eunuco del faraón y capitán de las guardias, lo compró a los ismaelitas que lo habían bajado ahí. El Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre afortunado, viviendo en casa de su amo egipcio. Su amo vio que el Señor estaba con él y que le daba éxito en todo lo que emprendía. José halló gracia ante él y entró a su servicio. Putifar lo puso al frente de su casa y le encomendó todo lo suyo. Y ahí siguen los versículos hablando de que le encarga totalmente todos los negocios de él, de tal manera que dice la palabra de Dios que este hombre ya no más comía, ¿verdad? De que José hacía todo, era un hombre muy inteligente, muy ordenado, ¿verdad? Muy trabajador, muy dedicado, muy comprometido. Pero aquí sucede algo desagradable, ¿verdad? La esposa de este hombre dice que que se meta con ella y él no quiere, ¿verdad? Él le dice que no. Mira, le dice ella, duerme conmigo. Y él rehusó y repuso a la mujer de su amo, mira, mi amo no me controla nada de lo que hay en casa y me ha confiado todo lo que tiene. No hay nadie más importante que yo en esta casa y no se ha reservado nada excepto tú, porque tú eres su mujer. ¿Cómo voy a cometer esa gran maldad pecando contra Dios? Y ella dice que insiste, finalmente insiste tanto que lo acosa y le quita. Y empieza a gritar y le quita una de sus ropas y entonces con esa ropa dice a los demás trabajadores y después le dice a su esposo que José ha querido tomarla como mujer. Y entonces él se enoja mucho y lo mete a la cárcel, ¿verdad? Cuando llega José, dice la palabra de Dios, lo mete a la cárcel, dice el versículo 21, dice, pero el Señor estaba con José y tuvo misericordia de él, haciéndole obtener gracia ante el jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió a José todos los presos que había en la cárcel y todo lo que se hacía ahí lo disponía él. El jefe de la cárcel no vigilaba nada de lo que le había confiado, pues en todo estaba el Señor con José y le daba éxito en lo que emprendía. Y lo viene aquí un caso interesante, ¿verdad? Que dos trabajadores del rey, el copero y el panadero, los mete a la cárcel. Ofendieron a su señor y él los metió a la cárcel. Y sucedió que una noche, dice ambos, el copero y el panadero, en el versículo 5 del libro 40, dice que tuvieron sueños en la misma noche y cada sueño con un sentido. Por la mañana José entró a donde estaban ellos y los vio abatidos. Entonces preguntó a los eunucos del faraón que estaban con él en la cárcel bajo custodia, ¿por qué tienen hoy tan mala cara? Le contestaron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. José le replicó, no pertenecen a Dios las interpretaciones, por favor cuéntemelos. El jefe de los coperos contó a José su sueño. Y su sueño es muy interesante, ¿verdad? Que dice, soñé, había aquí una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos, entonces echaban yemas, florecía y sus racimos se convirtieron en uvas maduras. Yo tenía en la mano la copa del faraón, tomaba las uvas, las exprimía en la copa del faraón y ponía la copa en la mano del faraón. Y José le respondió, esta es la interpretación, los 3 sarmientos son 3 días.
Al cabo de 3 días el faraón te levantará la condena y te repondrá en tu cargo. Pondrá la copa del faraón en su mano, como acostumbrabas antes cuando eras copero. Y si te acuerdas de mí, cuando te vaya bien, ten la bondad de hablarle de mí al faraón para que me saque de esta cárcel, pues fui arrebatado del país de los hebreos y nadie ha hecho aquí nada por mí y yo no he hecho nada para que metieran al calabozo. También yo he soñado que llevaba 3 cestos de pan sobre la cabeza, y esto lo dice el panadero, ¿va? Y en la cesta de arriba estaba toda la repostería que come el faraón, pero los pájaros se la comían de la cesta que llevaba en la cabeza. Y José le respondió: esta es la interpretación. Las 3 cestas son 3 días, y al cabo de 3 días el faraón te levantará la condena, te colgará de un árbol, y los pájaros comerán tu carne. Y dice que así sucedió. Pero que cuando el copero fue liberado y estaba otra vez con el faraón, se olvidó de José. Salmo responsorial 181, 19. Dice: yo te amo, Señor, fortaleza mía, Señor, mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, mi peña donde me refugio, mi escudo, la fuente de mi salvación, mi alcázar. Invoco al Señor digno de toda alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. El capítulo 12 de San Mateo, versículo 43, dice: cuando el espíritu impuro salió del hombre, vaga por lugares áridos en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mí, a casa en donde salí. Y al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y en orden. Entonces va consigo, toma otros 7 espíritus peores que él y entra y se instalan ahí, con la que la situación final de aquel hombre resulta peor que la primera. Lo mismo le ocurrirá a esta generación perversa. Jesús saca un demonio a una persona y le dice que no peque más, ¿verdad? Y entonces y Jesús hace una analogía, que cuando nosotros somos liberados de algo, hay un vacío. Y eso así es importante, que se llene de la oración, se llene de la palabra de Dios, se llene de obras de caridad, se llene de los sacramentos, de una vida espiritual. Pero si no sucede así, ese demonio que lo sacaron de donde él estaba, anda, dice la escritura, anda rondando y vuelve a donde estaba y dice: oh, pues aquí está la casa bien vacía y bien limpia. Y se va por más demonios y entra la persona. Y dice la escritura que le va peor a la persona. Sí, claro, pues ya son muchos demonios. Antes era uno y ahora son muchos. Este es un mensaje importante para nosotros. Cuando Dios sana a una persona que tiene un encuentro con Jesús y no entienden, se sienten muy desorientadas, muy confundidos acerca de qué es lo que hizo el Señor, por qué pasó esto, por qué está pasando esto. Es importante siempre que, aunque no se disipen las dudas, aunque no haya alguien que nos ayude a comprender todo este misterio, como nos habla José, que él interpreta los sueños, ¿verdad? Y mire nomás, me sorprende a mí lo que dice, que le dice: al cabo de 3 días el faraón te levantará la condena, te colgarán de un árbol y los pájaros comerán tu carne. ¿Y se acuerdan lo que le dijo el sueño, en el sueño este señor? Llevaba los 3 cestos de pan sobre la cabeza, y en la cesta de arriba toda la repostería que come el faraón, pero los pájaros se la comían de la cesta que llevaba en la cabeza. Comieron la carne. Él murió. Interpretación de los sueños. No cualquier persona tiene que tener esa gracia para interpretar los sueños. Lo mismo
Nosotros cuando Jesús nos está hablando, cuando se nos revela, cuando estamos platicando de esta necesidad de Dios, entonces tú estás en que yo me siento muy rara, yo me siento muy raro, estoy confundida y todas estas cosas que nos pasan. Sí, hay confusión, pero por favor no dejes tu oración, no dejes la Eucaristía, no dejes esto, no te apartes, no te vayas a tu casa, porque el demonio te puede visitar otra vez y entonces va a ser más difícil, más duro lo que te pasó. Y después el mismo capítulo 12 dice que Jesús estaba terminando de hablar y entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron, ahí afuera está tu madre y tus hermanos, quieren hablar contigo. Y Jesús se voltea hacia la comunidad y dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y entonces se extiende la mano hacia ellos, hacia sus discípulos, dice, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto es repostería para los protestantes, diciendo, vean cómo desprecia Jesús a su mamá. ¿Cómo yo he escuchado en estos mismos canales, he escuchado a hermanos protestantes que dicen eso? Terrible. ¿Cómo puede ser que Jesús sea su Salvador y pongan en Jesús pensamientos y sentimientos que son anticristianos? Con su mamá. Y lo dice, la minimiza, la hace a un lado. ¿Quiénes son mis hermanos? No, lo que quiere Jesús es que los discípulos comprendan quién es verdaderamente un discípulo. ¿Y quién es? Pues la primera es María. María es la que lleva en su vientre a Jesús, a Isabel. María es la primera que lleva el evangelio, el verbo encarnado. ¿De qué estamos hablando? María es la gran discípula de Jesús, guardando todas estas cosas en su corazón. Porque ella es una mujer de Dios, ella es humilde, ella es callada, es prudente. Eso es lo que el Señor quería que ella hiciera. Todo lo hace con discreción. Pero es la primer discípula. Entonces, ¿no escuchó al ángel? ¿No escuchó que el ángel, quién es Dios? No lo escuchó y no dijo que ella era la esclava del Señor, que se hiciera como le había dicho. Entonces, ¿es discípula o no es discípula? ¿La desprecia o no? ¿Cómo va a despreciar Jesús si a nosotros, que somos pecadores, infames, nos ama y nos perdona? Imagínense a su mamá. Entonces, este evangelio nos habla de cómo comprender mejor la palabra de Dios. Y también habla de sus hermanos. Mira, ahí viene con sus hermanos, ¿verdad? Sus hermanos, sí, porque son del mismo pueblo. Pero no son sus hermanos carnales. No tiene hermanos carnales Jesús. Son sus hermanos porque son del mismo lugar. No hay nada que pruebe aquí en la Sagrada Escritura que Jesús tuvo hermanos biológicos. No podía Jesús en la cruz, estando muriendo, decirle a Juan, ahí tienes a tu madre, ¿verdad? Y se la llevó a su casa. Y si hubiera habido más hermanos, ¿cómo es que Jesús iba a hacer eso? Obviamente que comprendiendo la palabra de Dios, sabemos que Jesús entrega a María ¿para qué? Porque María se convierte en la madre de la iglesia. ¿Y Juan quién es? El discípulo fiel. Tú y yo, el modelo a seguir, y ella se convierte en tu mamá espiritual, en mi mamá espiritual, ¿verdad? No es comida para dividir, ni para juzgar, ni para levantar un falso testimonio a María. Y después da la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es en otra ocasión la discernimos y la platicamos, pero en el versículo 16 del capítulo 13 dice, bienaventurados en cambio sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que están viendo y no lo vieron, y oír lo que están oyendo y no lo oyeron. Sí, es una bendición para lo que dice Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Bienaventurados ustedes que ven lo que ven y oyen lo que oyen, ¿verdad? Porque hablan de que
¿Por qué solo les hablan parábolas? Porque ni viendo atinan. Ven el milagro y todavía, oye, ¿por qué es eso? Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué esto? Entonces habla en parábolas, dice, pero ustedes no. Ustedes porque el Señor a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Bendito sea Dios. A nosotros también, cuidémoslo. En los misterios que el Señor nos revela todos los días acerca de su reino, que está en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.